libro de Hechos, capítulo 4, desde el verso 5 hasta el verso 22. Capítulo 4, desde el verso 5 hasta el verso 22, el Espíritu Santo por medio de Lucas dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Demos gracias al Señor e invoquemos de nuevo su santo nombre. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos porque una vez más tú nos concedes, oh Padre, leer tu palabra y nos concedes meditar en ella, nos concedes escudriñarla, o más bien que ella escudriñe nuestras vidas por la aplicación que tu Espíritu Santo hace. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias porque tú nos alimentas a través de ella. Jesucristo, tu Hijo, dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra ha sido exhalada de tu boca, y esta palabra ha sido dada para nuestro bien. Padre, yo te ruego de una forma especial que tú estés bendiciéndonos hoy como congregación. Ayúdanos, oh bendito Rey, a ser impactados por ella, a ser nutridos por ella, que ella cumpla ese propósito especial por el cual tú la has dado para nuestras vidas. Concédenos crecer más y más a la imagen de Cristo y concédenos entender estos principios misionales, estos principios de la Missio Dei, la misión de Dios, de llenar al mundo con iglesias bíblicas que vivan para tu gloria.
en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a continuar viendo la marcha imparable de la nueva humanidad, de la conquista de los hombres, no por medio de la espada, sino por medio del Evangelio. Ya hemos visto cómo esta nueva humanidad empieza en Jerusalén y hemos visto hasta el capítulo 3 que esta marcha imparable de la nueva humanidad prácticamente es un idilio. Miren, se completaron el número de los 12. Los que conocieron a Cristo en carne y lo vieron ascender a los cielos ya superaron la tristeza que causó su partida. La iglesia está viviendo el gozo de la salvación. Todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hemos visto que esta iglesia está deleitándose, aprendiendo la doctrina a los pies de los apóstoles. Han crecido en un amor que no se había visto nunca en el antiguo Israel, compartiendo todas las cosas, venciendo todo egoísmo, adorando juntos a Dios como comunidad cristiana en medio del templo de Jerusalén. Y ya hemos visto que informalmente en las casas, participando de los sacramentos que afincaban las realidades de la salvación y la obra de Cristo en sus almas. Una iglesia que está compartiendo el Evangelio, creciendo numéricamente como pocas iglesias lo han hecho a lo largo de la historia. Todo esto nos muestra que realmente, prácticamente, todo era casi perfecto dentro de esta iglesia. Mejor dicho, la iglesia como un barco estaba lista para zarpar a través de los mares y conquistar al mundo para Cristo. Prácticamente estaban listos. Pero en medio de esta vida idílica, en medio de estas ambrosías espirituales, se desata una cruel persecución y el diablo mete las garras. Se desata una tormenta que amenaza la vida misma de la iglesia. En el capítulo 4 que vamos a estar viendo hoy, se levanta una amenaza de los líderes del pueblo de Israel. En el capítulo 5, Satanás empieza a hacer de las suyas en medio de los miembros de la iglesia. En el capítulo 5, nuevamente el gobierno religioso ataca a los apóstoles y a la iglesia. En el capítulo 6 y 7, luego de la elección de los diáconos, se desata con más furia la persecución, terminando, por cierto, con la muerte de Esteban. Y en el capítulo 8 inicia una persecución que desbordó los límites de Jerusalén. Lucas, entonces, nos relata aquello que Juan recibió por medio de una profecía de Cristo, cuando Juan nos ilustra el combate que hay entre el diablo y la iglesia de Cristo, representado por la lucha entre el dragón en contra de la simiente santa. Y es que hasta el capítulo 3 parecía que el diablo se había ido de Jerusalén, porque todo era perfecto. La iglesia de Cristo estaba creciendo en todos los sentidos, pero el diablo
jamás se quedará quieto cuando ve que la iglesia está en la plenitud del Espíritu, está creciendo a la imagen de Cristo y está conquistando las almas de los electos para Cristo. Él usará todos los medios para afectar y estorbar el avance de esta nueva humanidad. Juan en Apocalipsis 2, versículo 10, lo describe así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy vamos a estar viendo el juicio ante el Sanedrín, primer arresto de los adalides del avance de la nueva humanidad. Y nos vamos a enfocar en 4 aspectos. Uno solo voy a mencionarlo brevemente porque ya lo desarrollamos en el estudio. Versículos 1 al versículo 4, que ese solo voy a mencionarlo, el arresto de los adalides de la nueva humanidad. Versículos 5 al 7, las acusaciones contra los adalides de la nueva humanidad. Versículos 8 al 16, amenaza y liberación de los adalides de la nueva humanidad. Y versículos 1 al 4, el arresto de los adalides de la nueva amenaza y liberación de los adalides de la nueva humanidad. Recordando lo que ya vimos en los versos 1 al 4, allí se nos describe lo que fue el arresto. Lucas nos muestra que los líderes religiosos del pueblo, llenos de envidia, llenos de orgullo, llenos de arrogancia, deseando mantener la paz que garantizaba la tranquilidad, la prosperidad, la posición económica y social de los gobernantes del pueblo, los cuales se habían unido en concubinato con el imperio, los cuales se habían matrimoniado con Roma. Ellos deseaban mantener el status quo, deseaban mantener a Israel en la condición en la cual estaban, porque de lo contrario Roma iba a tomar acciones y posiblemente los líderes del pueblo iban a perder esa posición tan privilegiada que tenían ellos. Por cierto, estaban más preocupados por su propio bienestar y prestigio, pero eran ajenos a las necesidades espirituales del pueblo. Por esa razón ellos arrestan a los apóstoles, porque están predicando el evangelio de ese Jesús al cual ellos mismos crucificaron, con el fin de garantizar que no se diera una revuelta en el pueblo, especialmente de aquellos que estaban siguiendo a ese que se llamaba a sí mismo el Cristo, el cual estaba condenando las prácticas de los líderes religiosos. Así que ellos arrestan a estos hombres porque están no solamente predicando el evangelio de Cristo, están predicando la resurrección de Cristo, doctrina que los saduceos, que los sacerdotes no profesaban, y además estaban anunciando en el nombre de Cristo el poder para sanar y salvar en Jesús, y especialmente por medio de la sanación de este cojo. Nos vamos a concentrar en cómo se desarrolla ese juicio, y esto nos lleva a nuestro punto 2. Las acusaciones contra los adalides de la nueva humanidad. Dice en los versos 5 al 7,
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta es una repetición de lo que ya vimos finalizando el Evangelio de Juan. Aquí están los mismos jueces. Ya hemos visto y no es necesario ahondar en el tema. Estos no eran jueces imparciales. Estos eran jueces corruptos. Estos eran jueces injustos. 71 hombres que conformaban el Sanedrín, el máximo gobierno dentro del pueblo de Israel, obviamente por debajo del imperio. Lucas nos dice y nos menciona a algunos de los que no hace mucho juzgaron a Cristo. Así que Pedro y Juan, ellos saben y están convencidos, porque recordemos que los dos estuvieron presentes durante el juicio de Cristo y ellos sabían la calidad de jueces que eran estos. Ellos no esperan ningún juicio justo. Ellos lo que esperan es la animadversión de un grupo de líderes que están en contra de la doctrina de Cristo, que están en contra de Cristo y ahora están en contra de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la acusación? ¿Qué es lo que ellos quieren conocer? Nos dice en el verso 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente del poder con el cual ustedes han obrado este milagro? Ellos están convencidos que no es Jesús, porque nunca lo aceptaron como el Mesías, y porque ellos están convencidos que está muerto, aunque ellos mismos tuvieron que fraguar una mentira para justificar la tumba vacía. Si observan, ellos no mencionan nada sobre el tema de la resurrección, porque dentro del Sanedrín habían fariseos y ellos sí profesaban esta doctrina. Y esto nos lleva a nuestro tercer aspecto, que es en el cual nos vamos a centrar hoy: la defensa de los adalides de la nueva humanidad. Dice en los versos 8 al 10, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Deseo que observemos algunos aspectos que Lucas quiere resaltar aquí y que son de gran beneficio para nuestras vidas, que son de gran beneficio para nuestro propósito de continuar avanzando esta nueva humanidad. Lucas nos dice, lo primero, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Lo que nos quiere mostrar es que la llenura del Espíritu recibida en el día de Pentecostés mantuvo a los apóstoles en el poder de lo alto. Y este poder se manifestó especialmente en que hablaban con denuedo, hablaban sin miedo del Evangelio.
Esto es el cumplimiento, nuevamente vemos, de lo que Cristo dijo en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esto es lo que Lucas nos dice que está haciendo Pedro aquí. Testigos incluso delante de crueles jueces, delante de imponentes gobernantes. Y esto nos lleva a recordar una promesa especial que Cristo le dio a los 12. En Lucas capítulo 12, versículo 11, Él dijo: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y eso es lo que Lucas quiere mostrarnos. En ese avance imparable de la nueva humanidad, el poder del Espíritu está manifestándose en los líderes de tal manera que no tienen miedo de hablar de Cristo ni siquiera delante de sus enemigos. Pero miren algo más. La forma como Pedro se dirige al Sanedrín, él dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El poder del Espíritu para defender el Evangelio no los lleva a ser ofensivos innecesariamente. Pedro se dirige respetuosamente a los que tienen autoridad, tan contrario al espíritu insubordinado de nuestra época. ¿Y quiénes eran estos gobernantes a los cuales tan respetuosamente Pedro se dirige empezando su discurso? Pero eran los gobernantes que, como ya hemos visto, mataron al dador de la vida. Los gobernantes que habían pedido la crucifixión del Hijo de Dios, incluso cuando Pilato había resuelto soltarlo. Pero, conforme a los principios del Antiguo y del Nuevo Testamento, los apóstoles se dirigen respetuosamente a las personas que están en autoridad en función del cargo que ostentan, lo cual luego vamos a encontrar que hizo Pablo cuando es presentado ante reyes y gobernantes que eran malos. Sigue diciendo Pedro: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Miren la audacia, la inteligencia y cómo se manifiesta aquí que el Espíritu Santo está actuando en estos hombres. Miren lo que está pasando. Pedro y Juan son arrestados, llevados ante el máximo tribunal. Va a empezar un juicio y Pedro, siendo guiado por el Espíritu, cambia las acusaciones del juicio. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Él transforma el posible crimen en un acto de misericordia. Y es como si él dijera: ustedes nos están juzgando y acusando, preguntándonos por el acto de misericordia que hicimos al sanar al cojo de nacimiento que solía sentarse a pedir limosnas en la puerta La Hermosa. Yo creo que estos 71 hombres tuvieron que sentirse asombrados y amarrados. Ellos no iban a esperar que dos hombres del vulgo, dos hombres galileos, dos hombres que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad,
que no habían ido a los seminarios bíblicos de Israel, estos dos hombres que no conocían nada de leyes, trastornen así el juicio. Pedro y Juan se ponen por encima del interrogatorio. Implícitamente están afirmando que nadie puede acusarlos por haber ayudado a otro hombre. Bueno, los gobernantes del pueblo desean conocer más exactamente cómo fue el proceso. ¿Cómo fue sanado ese hombre cojo? ¿En qué forma se hizo el milagro? Cuando ellos dicen en nombre de quién, nombre se refiere bajo la autoridad de quién ustedes hicieron este portento. Y Pedro les responde de una manera clara. Y Pedro les dice a estos hombres que condenaron al Nazareno sin titubeo, el nombre, la fuente del poder y autoridad para hacer este milagro y para dar el sermón que luego di, radica única y exclusivamente en Jesucristo de Nazaret. Oigan, él está diciendo que la fuente del poder de lo que hicieron y de la predicación que luego dieron radica únicamente en la persona de Jesucristo, persona odiada para estos hombres, en los atributos de Cristo, en todo lo que Él es, y por eso Pedro dice, en su nombre. No podemos imaginarnos cómo estaba el impulsivo Pedro. Recuerden que Pedro era el vocero. Pero aquí él no actúa impulsivamente, no. Él está lleno del poder del Espíritu, está en la plenitud del Espíritu y con más denuedo levanta aún su voz para que todos escuchen y transforma el juicio en un auditorio donde van a escuchar el Evangelio. Eso es lo que está haciendo Pedro. Y esa es la razón por la cual él dice luego, sea notorio a todos vosotros, los jueces, y a todo el pueblo de Israel, porque la gente estaba oyendo afuera en el templo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Miren esto, Pedro usa el doble nombre Jesucristo. Nosotros nos acostumbramos a ese doble nombre, pero para ese tiempo decir Jesús Cristo era decir Jesús que nació de la Virgen María, Jesús hombre, Cristo el Mesías, el ungido, el enviado del Padre. Pedro está enfatizando la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, enfatizando que Jesús no solamente es el Hijo de María, sino el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, así esos líderes no lo quieran aceptar. Oiga, ¿delante de quién está Pedro? Delante de los mismos que ordenaron la crucifixión de Cristo. Y delante de esos, Pedro dijo, esto lo hice por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Esta es una acusación seria que Pedro está haciéndoles. Pero como ya hemos visto en el sermón que luego Pedro dio como respuesta a la aglomeración de las
personas en torno al cojo que es sanado por el poder de Jesús. Pedro acusó a la multitud y dijo: ustedes mataron al Hijo de Dios, incluso cuando Pilato había resuelto soltarlo. Bueno, Pedro luego no solamente les dijo esto, Pedro les ofrece el perdón. Recuerdan que cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, el perdón vino luego por medio de la predicación evangélica. Perdón que requería arrepentimiento, confesión y fe. Perdón que se les dio a todos aquellos que tuvieron arrepentimiento, a todos aquellos que pidieron perdón, a todos aquellos que tuvieron fe. De la misma forma, Pedro no solamente acusa al Sanedrín, él no solamente está hablando de un hombre que fue a la cruz, sino que luego él dice que fue resucitado de los muertos. Este Jesús que ustedes condenaron a la cruz, Él se levantó de la tumba. Y recuerden que ese fue el mensaje fundamental de los apóstoles. Ellos fueron comisionados especialmente para ser testigos de la resurrección de Cristo, y ahora Pedro lo afirma delante del máximo tribunal. Y lo que Pedro les quiere decir es: mira, ese Jesús que mataron resucitó, y una prueba de que Él está vivo, de que Él resucitó de entre los muertos, de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene poder sobre la vida y la muerte, quien ahora está sentado a la diestra del Padre. Una prueba es este hombre que durante 40 años estuvo postrado y que ustedes lo conocían bien, y hoy está en pie, saltando, alabando a Dios delante de ustedes. Es como si les dijera Pedro: líderes de Israel, el cuerpo de Jesús no fue robado por nosotros, como ustedes dijeron, sobornando a los soldados de Roma. No, la sanidad de este hombre, la conversión de estos 5,000 es una prueba de que Jesús de Nazaret está vivo, gobernando desde los cielos. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren lo que está haciendo Pedro. Las acusaciones siguen. Ahora los jueces se convierten en los reos. No por Pedro. Pedro no está levantándose como un juez. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quien está juzgando los corazones de estos hombres. Y Pedro valientemente cita el Salmo 118, 22, que él lo está citando textualmente de la versión griega, y les muestra que ellos, los líderes del pueblo, a los cuales Dios le dio la responsabilidad de edificar espiritualmente la casa de Dios, ellos en esa edificación rechazaron a una piedra, la consideraron inservible. Esa piedra no sirve para esta edificación, pero que esa piedra, Dios, quien es el principal constructor, la tomó y la puso y dijo: esta es la piedra angular. Y piedra angular significa esta es la principal piedra. Sin esta piedra el edificio se cae. Esta piedra es la que sostiene el nuevo edificio. Esta piedra es la que sostiene a la iglesia, y esta piedra es Cristo.
Jesús mismo lo había dicho ya en Mateo 21:43. Él dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Voy a empezar un nuevo edificio. Ustedes no van a ser más constructores. Y será dado a gente que produzca los frutos de él, la iglesia. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esto es lo que Pedro les está diciendo: arrepiéntanse o serán desmenuzados. Arrepiéntanse o serán desarraigados. Y esto lo confirma en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga, usted y yo estamos acostumbrados y hemos memorizado este texto, pero recuerden el contexto en el cual Pedro está diciéndolo delante de los líderes del pueblo de Israel, los cuales confiaban en las buenas obras, en el cumplimiento de la ley para una posible salvación. Y Pedro, delante de estos líderes, está diciendo: no, la salvación no se alcanza por cumplir la ley. La salvación no se alcanza, fariseos, por cumplir las minucias de la ley que ustedes mismos han puesto, sino que Pedro, lleno del poder del Espíritu, declara a este grupo de eruditos religiosos que la salvación solamente se consigue a través de la fe en una persona, en Jesucristo. Y ese es el mensaje central del apóstol: que todos los hombres necesitan salvación, y que esta salvación únicamente se puede obtener por medio de la fe en Jesús crucificado y resucitado. Y por eso él dice: en el nombre de Jesús. Estos líderes entendían lo que significaba el nombre Jesús. Mateo 1:21 nos da el significado: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el hombre sanado refleja que Jesús no solo puede sanar físicamente el pueblo, sino que Jesús puede salvar el alma, puede reconciliar al hombre con Dios, que Jesús es el único que puede perdonar los pecados, que los sacrificios del templo ya no servían para nada, porque el real y pleno sacrificio se había hecho, y este fue el que efectuó Jesucristo. Cristo dijo en Juan 14:6: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Pedro aquí reafirma esto, y él dice: en todo el mundo no podrán encontrar ningún hombre, ninguna persona que tenga la capacidad, incluso a ustedes, líderes de Israel, de reconciliarlos con Dios, de garantizarles la salvación, sino únicamente a través de la persona, de la obra, del nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, no se trata únicamente de mencionar el nombre de Cristo como si fuera algo mágico. Cuando la Biblia nos dice el nombre de Jesús, se refiere a la persona de Cristo, a la obra de Cristo, a lo que Él es, a lo que Él hizo, a su obra intercesora. Cristo en todo lo que Él es. Todo aquel que crea en Él, lo que Él es y lo que Él hizo por el bien del hombre, todo aquel que crea esto, sus pecados serán perdonados. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo me imagino el silencio sepulcral que invadió
ese sitio. Estaban asombrados al ver cómo un simple pescador galileo iletrado estaba hablándoles a los máximos líderes espirituales en conocimiento de Israel. Pero algo sorprendente que nos muestra Lucas es que estos líderes, aunque odiaron a Cristo, reconocían que Jesús habló con autoridad, que Él habló con elocuencia y verdad, y que estos discípulos habían aprendido bien la lección del Maestro. Estos líderes habían querido acabar con el Maestro, pero ahora lo estaban viendo multiplicado en medio de sus muchos discípulos. Verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban maniatados. Allí estaba la evidencia. Versos 15 al 16. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué haremos con estos hombres? Indica incapacidad, perplejidad. No sabían cómo actuar, qué hacer para alcanzar sus malévolos planes de frenar la predicación centrada en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Y es que estaban en una encrucijada. Si los castigaban, la muchedumbre se vendría contra ellos, porque ¿cuál era la causa? Haber hecho el bien a un hombre que llevaba 40 años enfermo. Y si lo soltaban, esto se iba en contra de su orgullo, porque para ellos iba a significar vergüenza y derrota. Y entonces recurren a una táctica, y esto nos lleva a nuestro último y breve punto 4. Amenaza y liberación de los adalides de la nueva humanidad. Versos 17 al 18. Sin embargo, dicen ellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, ellos dicen algo como esto: aunque tenemos una prueba fehaciente de que algo sobrenatural está pasando entre ustedes, de ninguna manera permitiremos que ustedes sigan anunciando la salvación en la persona de Cristo. De ninguna manera vamos a permitir eso, y así como hicimos hace algunos meses, haremos con ustedes. Así que cuídense, recuerden cómo terminó vuestro Cristo. No queremos que sigan predicando en ese nombre. No queremos saber nada de ese evangelio. No queremos que el pueblo sea influenciado por medio de su predicación. Preferimos que no le hagan el bien a nadie y que dejen a los enfermos sufriendo como están, si eso implica que ustedes hablen de Cristo. Y ahora, la situación no ha cambiado mucho. Es lo mismo que está pasando hoy. Es lo mismo que sucede hoy en las escuelas, hospitales, en las fuerzas militares, instituciones de beneficencia, en toda la sociedad. Las autoridades quieren que usted haga el bien, pero que no hable de Cristo. Haga el bien, pero no hable de Cristo. Pero ¿podrá haber algún verdadero bien si las personas no escuchan y creen en el Evangelio de Cristo? De ninguna manera. Versos 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios,
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los jueces van con la autoridad que les da su cargo y dicen, les prohibimos a partir de este momento seguir hablando de Cristo. Pero Pedro y Juan responden con la misma inteligencia, elocuencia y poder que solo viene del Espíritu Santo, y entonces Pedro apela a la máxima autoridad que existe, quien es Dios. Autoridad que deben reconocer los jueces, porque la Biblia misma nos muestra en muchas partes que los jueces actúan en la tierra como representantes de Dios, los cuales deben juzgar justamente. Y entonces Pedro les dice, oh jueces de Israel, siendo que ustedes nos mandan esto, respetuosamente apelo al máximo juez que existe, al juez de toda la tierra, aquel que les dio la autoridad para que ustedes sean nuestros jueces. Y es que ustedes como jueces deben encontrar y deben buscar la aprobación del máximo juez para todo veredicto que ustedes den. De lo contrario, no será justo. De lo contrario, estará viciado por el orgullo y la envidia. Y eso es la razón por la cual Él les dice, juzguen ustedes. Juzguen ustedes. Es decir, analicen las escrituras. Recuerden la historia de Israel. Las autoridades persiguieron y mataron a los profetas enviados por Dios porque ellos se atrevieron a anunciarles el mensaje del cielo. Y ustedes, jueces de Israel del siglo I, están haciendo lo mismo. Y es que el Hijo de Dios nos mandó a nosotros a predicar a toda criatura y a ser discípulos en todas las naciones, hablando su nombre, hablando su evangelio. Ustedes no nos pueden prohibir lo que el Hijo de Dios nos mandó hacer. Es como si les dijera Pedro, nuestra vida sería una vida miserable si no hacemos aquello que es el deber divino establecido para nosotros. Es como si les dijera Pedro, ¿para qué vivir si no es obedeciendo y sirviendo a nuestro Maestro? ¿Para qué vivir? Versos 21 al 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. A pesar de la verdad, a pesar de que estaban viendo, a pesar de que escuchaban a la multitud que alababa a Dios afuera, a pesar del testimonio de los apóstoles, a pesar del testimonio del hombre sanado, estos líderes cierran sus mentes, cierran sus ojos. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y entonces repiten la prohibición. Prohibición que no era aprobada por Dios. Prohibición que no iba a impedir que los adalides de la nueva humanidad continuaran extendiendo el mensaje del Evangelio por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y deseo terminar con unas aplicaciones. Quiero hacer una para los apologistas del Internet o de Facebook. Creo que se puede sacar una de cómo Pedro defiende la fe. Hoy día, alguien creció, qué sé yo, en el pentecostalismo, el catolicismo, el arminianismo,
y tuvo en su mano un libro, qué sé yo, de Calvino, de Arthur Pink, de cualquiera de los reformadores o puritanos, medio leyó ese libro y ya él se cree apologista del siglo XXI. Y él trata de convencer al resto de sus doctrinas e interpretaciones particulares de la Biblia. Pero casi siempre hacen lo contrario de lo que hizo Pedro. Pedro y Pablo, este libro nos muestra que aprovecharon toda oportunidad para hacer una cosa: presentar el Evangelio de Cristo. Delante de los jueces, delante de los filósofos, delante de los ateos, delante de los religiosos. Todos estos hombres deseaban discutir, deseaban elucubrar sobre cuestiones filosóficas, teológicas o políticas. Y siempre que iban o estaban en contacto con los apóstoles y querían empezar esta discusión, ¿qué hacían los apóstoles? Hábilmente y guiados por el poder del Espíritu, transformaban la conversación y nunca sucumbieron a la tentación de demostrar las grandes capacidades intelectuales, sino que siempre giraban el tema, giraban la conversación para hablar de una sola cosa: de Cristo y solo de Él, para presentar el Evangelio de Cristo. Esto es lo que diferencia a un apologista o a un siervo de Cristo lleno del Espíritu con un apologista lleno de una mente carnal, de vanos conocimientos, de orgullo intelectual. Y usted los puede ver en Facebook. Vuelvo a insistir, si usted tiene Facebook, ciérrelo, eso no sirve para nada. Mis hermanos, somos discípulos de Cristo. Estamos comprometidos con la gloria y la salvación de esa nueva humanidad que Cristo nos mandó a conquistar. Entonces, ¿por qué hablamos tan poco de Cristo? ¿Por qué mencionamos tan poco su nombre cuando estamos fuera del círculo del templo, de la iglesia? Mis hermanos, el nombre de Cristo, lo que Él es, su evangelio, debe ser oído en todas las áreas de la vida. Debe ser oído en el salón de justicia. Su nombre debe ser oído en el palacio de gobierno. Su nombre debe ser oído en las salas de clases de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Su nombre debe ser oído en los centros comerciales, en las empresas, en las industrias, en todos los lugares de nuestro quehacer diario. Dios ha puesto gente sencilla como tú y como yo en lugares estratégicos. Aprovechemos esos espacios para hablar principal y esencialmente de Cristo, de nuestro Cristo, del Redentor, del Salvador. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tus grandes bondades y misericordias. Gracias, oh Rey eterno, por este evangelio maravilloso que nos has dado, evangelio que nos salva, evangelio que nos transforma, evangelio que nos reconcilia con Dios, evangelio que nos llena de gozo y de amor, evangelio que debe ser anunciado en todo el mundo. Gracias por este ejemplo valeroso de estos adalides de la nueva humanidad. Concédenos, Dios, este valor que tuvo Pedro y Juan. Concédelos llenándonos más de tu Espíritu.
reconocemos nuestra necesidad y reconocemos que nuestra incapacidad para hablar de Cristo se debe a que no andamos en la plenitud del Espíritu. Llénanos más y más de tu Espíritu. Llévanos a amar más y más a Cristo y a crecer como siervos tuyos en medio de un mundo malo. En Cristo Jesús. Amén.